proyecto de, a ver, vamos a ver un momento, ahora sí, en la gestión del proyecto de innovación educativa. El día de ayer, el primer taller, hemos reflexionado lo importante de la triangulación. ¿Se acuerdan? De lo importante de darle consistencia al proyecto mediante 3 preguntas básicas, es decir, que tiene que ver con la intencionalidad, es decir, qué quiero hacer, ¿verdad? ¿Qué quiero lograr? En este caso, ¿qué competencias voy a desarrollar? Y segundo, sobre todo, ¿cómo lo voy a hacer? Y en eso hemos planteado que se desarrolla a través de prototipos. Y en tercer lugar, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿No? Para darle pertinencia a la experiencia. Y en esta segunda reunión vamos a reflexionar sobre la gestión. Es decir, ideado la experiencia, formulado el proyecto, vamos ahora a diseñar la experiencia. Es decir, las actividades, ¿no? Las actividades que vamos a desarrollar o las estrategias que vamos a desarrollar, ¿verdad? Actividades y estrategias ustedes gustan, depende de del formato y de la intensidad que ustedes manejan, o acciones, o los 3, no importa, ¿no? Es el orden que ustedes pueden utilizar, no hay ningún problema, ¿no? Pero sobre todo, el desarrollo mismo de la experiencia, ¿ok? Y entonces, para eso, algunas reflexiones preliminares. Primero, que hay que tener en cuenta que cuando uno lee el currículum, sobre todo la página 33 al 35, donde está el cartel de competencias y capacidades, debemos entender que la lógica con el cual está ordenado el currículo es la lógica de proceso, ¿ok? La lógica de proceso, ¿no? Esto es vital en el desarrollo del proyecto de innovación. Y sí hemos encontrado en estos años que la gran dificultad que tienen los innovadores al momento de diversificar o articular el currículo con el proyecto educativo, con el proyecto de innovación educativa, el déficit está en la comprensión de la lógica que está detrás en el currículo, es decir, el proceso. ¿Ok? Y entonces, cuando decimos el proceso, ustedes saben, ¿verdad? Por experiencia, y todos sabemos, que el proceso tiene 2 subprocesos elementales, básicos, ¿verdad? Eso ya lo sabemos cuando diseñamos nuestras sesiones, tenemos pues un proceso de inicio, ¿no? Un proceso de inicio, un proceso nudo, ¿verdad? Y un proceso de salida, ¿ok? ¿No? Esto lo sabemos. Y en todo lo que hacemos en pedagogía, los procesos están presentes. Es decir, hay una entrada, un input, ¿verdad? Un desencadenante, un habilitador, pero también tenemos un nudo, un centro en donde se desarrollan las actividades de más alta demanda cognitiva, y tenemos una salida, ¿verdad? Eso es muy importante porque cuando miramos la página 33 al 35 en el currículum, está ordenado por procesos. Cada competencia tiene capacidades ordenadas por procesos, es decir, ordenados para diseñar, gestionar proyectos. Ahora lo vamos a ver. Pero primero, entendamos que lo que vamos a hacer en la gestión del proyecto es plantear un proceso. Y este proceso tiene una característica. Siguiendo los enfoques que están detrás del currículum, y digo detrás porque están sintetizados con competencias superiores implícitas y no explícitas, ¿verdad? Que le dan una característica a los proyectos. Por ejemplo, la competencia explícita que se transversaliza es la autonomía. Está explícita, lo dice, está escrita.
Pero la competencia implícita que no está, que no se dice, pero está en todas las competencias, es el pensamiento crítico. La competencia implícita que no está, pero que está en todas las capacidades, es la creatividad. Y las competencias implícitas que no está, pero está en toda la, es la metacognición. Entonces, el pensamiento crítico, la creatividad, la metacognición, son parte también de la evaluación del desempeño del docente, porque las rúbricas que responden a esa evaluación nos exige que en la experiencia o en la sesión de aprendizaje debo asegurar estos elementos. Es decir, primero, el ejercicio de la autonomía. En toda experiencia debo asegurar el ejercicio de la autonomía. Si no hay autonomía, si los estudiantes no piensan de manera autónoma, no hay experiencia de aprendizaje que valga. O sea, no tiene sentido todo lo que podemos plantear. Por muy creativo, muy buen prototipo, buenos formatos, buenos instrumentos, pero que no asegura, que no le da condiciones para ejercer su autonomía, no tiene sentido esa experiencia, no tiene sentido ese proyecto. Y entonces, en el inicio, en el proceso de inicio, lo que vamos desarrollando son condiciones para la autonomía. Por eso la transversalizamos en el currículo, porque tiene que desarrollarse desde el inicio hasta el final. Y entonces, colegas, pero un debate importante que se da en pedagogía es cómo aseguro el ejercicio de la autonomía. Dos errores que se cometen. Se cree que el ejercicio de la autonomía, lo digo errores en el sentido que lo identifico en los proyectos escritos por los innovadores, y es que hacen esa relación de autonomía con libertad. Es decir, que lo hagan libre. Sí, es parte de la autonomía, pero no es la autonomía que nos referimos. Que lo hagan solitos. No necesariamente. No necesariamente. Lo importante en el ejercicio de la autonomía es el pensamiento crítico. A ver ese audio, por favor. Es el pensamiento crítico. No hay nada más autónomo que pensar por sí mismo. Es decir, hablar, comunicar, argumentar desde lo que yo creo, desde lo que yo pienso. Ese es el ejercicio de la autonomía. Y ahí están las bases del pensamiento crítico. No es lo que el profesor dice, lo que me exige la herramienta, adaptándome a otros conceptos que no son míos. Eso, por muy libre o muy solito o muy dinámico, si no existe una concepción, una convicción particular, única del estudiante, no hay ejercicio de la autonomía. Y entonces, en el proceso del proyecto, la primera parte es asegurar el ejercicio de autonomía a través del pensamiento crítico. ¿Ok? Muy bien. Luego viene el segundo proceso, que es el nudo. El proceso donde hay mayor demanda cognitiva. Exactamente. Cuando demandamos cognitivamente a los estudiantes, ponemos a prueba sus habilidades, sus capacidades, cuando hacen el hacer, el crear. Y entonces tenemos que fomentar la creatividad, el proceso creativo en mis estudiantes. En esta parte central, en el ombligo de la gestión del proyecto, lo que se vive como experiencia es la creatividad, es la creación, no mía, del estudiante. Y entonces hay más alta demanda cognitiva porque voy a hacer, voy a modelar, voy a buscar, voy a comparar, voy a validar, voy a evaluar, voy a construir, voy a bosquejar, creatividad. ¿Ok? Y luego
tenemos el proceso de salida. El proceso de salida tiene que ver sobre todo con la metacognición. La metacognición me permite a mí valorar lo aprendido, tener comprensiones de lo que viví, lo que transité en esta experiencia de aprendizaje. Tengo que plantearme de manera endógena, es decir, personal, por qué me sirvió, para qué me sirvió, qué aprendí, pero también de manera exógena, es decir, ¿no? Socializar, es decir, transmitir, educar, dar, planteando preguntas en colectivo. ¿Para qué nos sirvió? ¿En qué nos ayuda? ¿Qué podemos hacer con esto? La metacognición en esos planos, ¿verdad? Y entonces, colegas, cuando decimos gestión del proyecto de innovación, ustedes como director, cuando si quieren tener sentido común, hablo sentido común en el sentido pedagógico, es decir, criterios básicos, elementales, para evaluar las actividades del proyecto de mis docentes, debo tener en mente 3 ojos. El pensamiento crítico, es decir, si en las actividades se desarrolla pensamiento crítico. Proceso creativo, si en las actividades existe procesos creativos. Y metacognición, si el estudiante tiene la oportunidad de generar actividades metacognitivas. Ese es el acompañamiento pedagógico que hacen los directores a los docentes. Esas son las bases porque en realidad son las bases también de la evaluación del desempeño de nuestros docentes. Nosotros tenemos que manejar las mismas rúbricas del Estado, ¿verdad? Estas 5 rúbricas que en esencia son: desarrolla pensamiento crítico y creatividad los profesores en el estudiante en la sesión de aprendizaje. Encuentran el sentido, dice la rúbrica, y tiene que ver con la metacognición. Existe un clima favorable donde se siente parte la autonomía, el ejercicio de la autonomía, la retroalimentación que tiene que ver con la metacognición y la creatividad y el pensamiento crítico, con los 3 a la vez. Entonces, es muy importante tener esto en mi esquema mental cuando voy acompañando. A ver, profesor, ¿cómo va su proyecto? ¿Y han deliberado? ¿Y qué han hecho con las manos? Creatividad, deliberado, pensamiento crítico. ¿Y cómo han reflexionado lo que han hecho? Metacognición. Preguntas claves de acompañamiento del director al docente. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta estos procesos y que el docente también lo tenga claro. Ok. Pero estos procesos de inicio, de nudo y de salida, nosotros sugerimos, ojo, ya, no es un formato, microexperiencia, basado en algunos autores, ¿no? Microexperiencias. Una experiencia es un tejido de microexperiencias, es un conjunto de microexperiencias. ¿Estamos? Ok, muy bien. ¿Y cuáles son esas microexperiencias? Y vamos sugiriendo, ¿ok? Pueden ser más microexperiencias, por supuesto. Si tienes el tiempo, si tienes equipo, recursos, por supuesto que puedes añadir más micro, mientras que no rompa la lógica de este proceso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿pero puedo tener menos microexperiencias? Puede ser, sí, no hay problema, pero corres el riesgo de implementar una experiencia de aprendizaje de baja intensidad y corres el riesgo de no movilizar la capacidad de la competencia priorizada, porque aquí tiene que estar la competencia. Ok. Entonces, miremos estas microexperiencias, ¿ok? Miremos estas microexperiencias. ¿Qué nos dice la pedagogía Freire y que toda la pedagogía compleja, Morán, ¿verdad? McBaren,
sobre todo la relación y todo el abordaje de la psicología positiva, por ejemplo, nos dice, y los neurocientíficos y toda la neuropedagogía y toda esa literatura, ¿qué nos dice? Algo muy concreto. Hay consenso, ¿verdad? Científico, y hay evidencia empírica que esto funciona, que es la relación de la emoción con el aprendizaje. Si no emociono, no hay aprendizaje. ¿Alguien discute sobre eso? Bien complicado. Nosotros por experiencia sabemos eso. Cuando estamos en aula, si logro emocionar, hay aprendizaje. Y entonces, muy importante que en una primera microexperiencia en el proyecto es la emoción. Es decir, que se emocionen. Tengo que diseñar una estrategia, una actividad que logre emocionar a mis estudiantes. Y entonces, esto es importante. Y eso hay mucha literatura. Ustedes ponen en Google relación de la emoción con el aprendizaje y van a encontrar cientos de investigaciones científicas que dan vueltas sobre eso. No vamos ahorita a profundizar sobre eso, pero, ok. Desde Freire ya, ¿no? Es decir, hace 20 años ya se está hablando de este vínculo del ser con el aprendizaje, de la emoción, del amor, de la ternura, ¿verdad? Y de la pedagogía de la esperanza, de la ternura, de la resiliencia, tiene sus bases en esta relación de la emoción positiva con el aprendizaje, pero también de la emoción sufriente. ¿Cuánto de nosotros hemos aprendido luego de un fracaso, luego de un error, luego de una crisis? Nos hemos emocionado mucho, pero no somos el mismo después de una depresión, después de una muerte cercana. No somos los mismos. Cambiamos, renacemos, nos reconstruimos, aprendemos en lo fundamental. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, necesitamos de la emoción para apasionarnos. Entonces, esto es importante, colegas. No puede haber un proyecto, un director no puede permitir proyectos en sus escuelas donde no garantiza que los estudiantes se emocionen. Y esto, si yo emociono, inspiro. Inspiro. Y aquí está la base, lo que era la FULA, ¿no? La base de la labor pedagógica del docente. No es esencialmente enseñar, dice Fulano, es inspirar. Es inspirar. ¿Ok? Muy bien. Y aquí hay muchas pedagogías detrás, la pedagogía testimonial, la pedagogía de vida, muy utilizadas para inspirar. Entonces, una primera microexperiencia, colegas, es la emociona, inspira. Emociona, inspira. Muy práctico. No necesitas muchas herramientas para eso. Simplemente tú como docentes tienes que mirar estrategias para emocionar. Un canto, una historia, un video que toca el corazón, tu propia experiencia, como dice Morán, hemos perdido la humanidad como docentes y creemos ser perfectos y semidioses y no nos presentamos como humanos sensibles con errores y limitaciones. Eso enseña más. Los estudiantes en formación, los niños, los más pequeños, como adolescentes y niños de primaria, son esencialmente tiernos, emocionales, emotivos. Y si a ustedes se muestran transparentes ante eso, como seres humanos con limitaciones, errores, pero también con mucho amor, no tengan duda que se van a conectar. Y esa conexión que llama Freire, esa pedagogía del amor, es decir, la conexión afectiva en la pedagogía, es lo que van generando estas cadenas de confianza para el desarrollo de la competencia. Primera microexperiencia, entonces, emociona e inspira. Bretel ha desarrollado estudios interesantes sobre
cómo es muy importante que el estudiante pueda realizar no solo pensamiento crítico, sino a ese pensamiento crítico anticiparle lo que él llama pensamiento estratégico. Pensamiento estratégico, que tiene que ver con imaginar qué necesitamos, dónde iremos, cómo lo haremos. Pensamiento estratégico, visionar. Vamos a desarrollar un prototipo. Este prototipo tiene que solucionar el problema de salud en nuestra casa, es decir, el problema del cuidado, ¿verdad?, frente a la pandemia. Ok. Cada uno de los estudiantes va a proponer protocolos nuevos, protocolos vinculados a las casas. Su prototipo va a ser ese protocolo. Y entonces yo no te voy a decir cómo hacer el protocolo, pero ya te he desafiado. Necesitamos un protocolo en casa. Si tienes alguna pregunta, yo te voy a hacer otra pregunta para ayudarte, en el buen sentido, ayudarte a plantearte tus propias estrategias, tus propios recursos, su propia información. Y entonces el estudiante tiene que plantearse preguntas mirando el futuro. Esto es muy importante en el desarrollo del pensamiento estratégico. Va a imaginar, va a mirar el futuro en positivo, va a creer en él mismo, porque mirar el futuro es creerse en uno mismo, es tener autoestima sólida, porque si yo tengo una autoestima baja, voy a decir, no puedo, ya para qué, no se va a poder, no creo, no lo voy a hacer, a mí no me sale. Entonces la autoestima, bueno, no cree en mí mismo, no hemos logrado emocionar. Es muy importante el pensamiento estratégico, porque esto nos da las bases para la deliberación y la problematización. Delibera y problematiza. Dice Lacan, McLaren, en la pedagogía crítica, que en el proceso de aprendizaje, si no deliberan, si no problematizan, no están generando aprendizaje autónomo. Tienen que deliberar, tienen que tener posición sobre algo. No es muy importante llegar a las conclusiones en este plano. Lo más importante es que existe este proceso de argumentación, deliberación, posición, análisis propio de un determinado problema, de una determinada dicotomía, de una contradicción, como decía la pedagogía crítica, contradicción de las cosas. Y la dialéctica, ¿verdad?, nos dice que todo proceso, todo fenómeno va evolucionando justamente en este choque contradictorio de sus elementos. No podemos asegurar el ejercicio de la autonomía y el pensamiento crítico si no hemos ayudado a nuestros estudiantes o no hemos condicionado, ¿verdad?, espacios, preguntas que le exigen al estudiante deliberar, opinar desde sus convicciones frente a una contradicción. Y entonces, colegas, estas 3 microexperiencias responden y aseguran su proceso de inicio que tiene que ver con la autonomía y el pensamiento crítico. Ok. Luego pasamos al proceso nudo, ¿no? Al proceso nudo. Y este proceso nudo, ¿verdad? Es un proceso por el cual voy a desarrollar ya en la práctica, con toda la información, con toda esta deliberación, convicción que hemos logrado en nuestros estudiantes, vamos a poner en marcha, ¿verdad? ¿Qué cosa? Nuestro prototipo. Nuestro prototipo. Y entonces acá hay 3 microexperiencias importantes, que tienen que ver con el proceso creativo. Primero, crear.
crear, ¿no? Crear. Segundo, aplicar. Y tercero, evaluar. Pueden añadir más, ¿no? Analizar, diseñar, validar, testear, como quieran. Pero lo fundamental es crear, aplicar y evaluar. Es decir, crear el prototipo. Ellos mismos, con sus propios materiales, propios recursos, propia forma, propios diseños. Excelente. Porque eso que han creado tiene que tener una utilidad, tienen que aplicar en un contexto, ya sea adverso o diferente, para que poner a prueba que mi creación tiene un sentido. Muchas veces cuando uno va a las aulas del docente innovador, he visitado a muchísimos, en estos 20 años, quizás a cientos, ¿verdad? Encuentro siempre este museo de productos, ¿verdad? El herbario, la infografía, la estatua, las chapitas. Pero cuando pregunto, ¿para qué sirve, por ejemplo, este coco tallado? No, profesor, es solamente para que puedan manejar las manos y es de exposición artística. Pero no has solucionado nada con eso. Tienes que solucionar algo, algún problema exógeno que hemos identificado, aportar en esa solución. Si no, esta creación no tiene mucho sentido. Y entonces, la creación tiene sentido cuando eso que yo creo es aplicable en una situación cotidiana. Porque eso luego deriva a una evaluación. Es decir, cómo voy reflexionando si lo que he creado y aplicado tiene algo que mejorarse. Y de hecho, tiene algo que mejorarse. Porque lo que no evaluamos es el prototipo, ya lo hemos dicho. Evaluamos este proceso de creación, de aplicación y evaluación. Eso es lo que evaluamos. Su capacidad de construir, su capacidad de encontrar una solución a través de su prototipo, su capacidad de evaluar él mismo sus propios procesos, de mejorarlos cada vez. Cuanto más vuelta damos en este proceso, nudo, cuanto más vuelta damos aquí, ¿ok? Cuanto más vuelta damos aquí, es decir, crea, aplica, evalúa, mejora todo esto y de nuevo recreo, y de nuevo aplico, de nuevo. Cuando más vueltas doy, más posibilidades tengo para desarrollar la competencia. Movilizo mucho con más profundidad la competencia. Y por eso que es importante los laboratorios, donde el estudiante haciendo ese ensayo-error a través de su prototipo. Luego tenemos la salida, ¿ok? Es decir, esta experiencia metacognitiva que debemos tener para asegurar el aprendizaje. Primero, a nivel endógeno, a nivel interno, que tiene que ver con la reflexión. Luego de la experiencia, luego del prototipado, la emoción, de la duda, de la creación, es momento de parar y reflexionar qué sentido tuvo para mí toda esta experiencia. ¿Cómo me ayudó esta experiencia en mi vida? ¿Qué aprendí sobre eso? Es una reflexión interna que tiene que hacer todo estudiante. Pero también una reflexión mirando lo exógeno. Pero esa reflexión no es una disertación, es una socialización, tiene que ver con una reflexión, pero en colectivo. Si en la reflexión endógena, individual, lo que me planteo es para qué me sirve, en el socializa nos planteamos para qué nos sirve, qué hemos aprendido, cómo podemos profundizar estas soluciones para estos problemas. Socializa, enseña, irradia. Entonces, colegas, este pequeño canvas, muy sencillo, pero muy potente, nos ordena un poco una lógica de trabajo.
No necesariamente en el orden, hay casos excepcionales que no tienen necesariamente este orden, pero en su mayoría, más o menos, vamos construyendo una experiencia desde la autonomía, del pensamiento crítico, para que el proceso creativo sea potente y para que la metacognición tenga un sentido, tiene que haber una experiencia creativa y un desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, este proceso nos ayuda de microexperiencia, nos ayuda a plantear estrategias y actividades pertinentes, sobre todo basado en preguntas. Necesario ser muy detallosos, escribir, salvo que vamos a plantear un concurso, vamos a participar. Bueno, detallemos la estrategia y la actividad, pero lo esencial es la síntesis y las preguntas que tienen que ver. Eso tiene que ser. Cuando uno va leyendo las actividades y las estrategias, yo voy, por lo menos, yo voy leyendo, mirando estas microexperiencias. A veces encuentro una lista de actividades que no tienen ninguna lógica. Es activismo puro. O es la construcción solo del prototipo, pero no hay el elemento importante. No está el pensamiento estratégico, ni delibera, ni problematiza, ni se emociona. O a veces sí está y crean, pero a veces les falta la parte de la metacognición, los chicos no reflexionan, no socializan, etcétera, etcétera. Entonces nos ayuda para hacer los ajustes. Entonces el director puede dar este canvas al profesor. Muy bien, esa actividad, ese proyecto que lo tiene usted escrito en 100 hojas, por favor, vuélcalo aquí en resumen para ver si es pertinente. Y lo que falta, créalo, ajustalo usted mismo y lo conversamos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver ahora las competencias priorizadas? Porque, ojo, ya sé el cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Cómo voy a asegurar el desarrollo de la competencia, pero me falta qué quiero lograr. Y qué quiero lograr tiene que ver con la competencia, ¿verdad? ¿Qué competencia quiero lograr? Y entonces, colegas, aquí sí algo muy importante y mucha atención. Todos ahora descarguemos el currículum nacional y nos vamos a la página 33. A ver, yo también voy a ir al currículum nacional. Aquí, muy bien. Listo, ahora sí voy a compartir. Listo. Ok, muy bien. Ya estoy en el currículum nacional, nos vamos a la página 33. ¿Qué hay en la página 33? La edad de Cristo, ¿verdad? Para no olvidarse, ¿ya? Para no olvidarse. Justo, decíamos en el ministerio que lo más importante, yo diría lo más valioso del currículo está justo cuando empieza la edad de Cristo, 33, ¿no? Ok, ahí está, la página 33. Y ahí están las competencias y las capacidades, ¿no? Competencias y capacidades. Muy bien, colegas. Vamos a leer pedagógicamente este cartel y vamos a analizarlo. Las 31 competencias, colegas, tienen sus capacidades y esas capacidades tienen un orden lógico, el cómo están planteadas. Ese orden lógico, ¿verdad? Ese orden lógico responden a un proyecto. Es decir, me voy nuevamente, responden a un inicio, a un nudo, a una salida. Responden a microexperiencias, responden a estas competencias implícitas y explícitas, como es la autonomía. O sea, ese es el de fondo de las capacidades, el detrás de cámara de las capacidades están estas. Este proceso. No están ordenadas por casualidad, ¿no? Digamos, porque, en fin, por orden de llegada, no. Están ordenadas, ¿verdad? Según a una experiencia de aprendizaje. Vamos a analizar cualquiera. A ver, vamos a analizar cualquiera. Ok, vamos a analizar cualquiera. Vamos a detener la ruleta. Vamos a hacer varias, tranquilos. Vamos a organizar varias. Por ejemplo, el 20. Indaga, indaga.
Profesor, yo he priorizado la competencia indaga y entonces estoy apostando por un tipo de experiencia. Esta es la experiencia. Aquí está la experiencia. Cuando me preguntan a mí, profesor, ¿tiene usted una estructura del proyecto? Ahí está. ¿Qué competencias has hecho? Indaga. Ya, mira sus capacidades. Esa es la estructura de tu proyecto. Si quieres estructura. Yo no trabajo con estructuras, pero bueno, ¿no? Pero ahí está. Estas capacidades tienen un orden lógico basado en proyectos. ¿Por qué? Porque las primeras capacidades, en este caso, problema y diseño, tiene que ver con el inicio de la experiencia. Ejercicio de la autonomía y pensamiento crítico. A ver, vamos a ver si es verdad. A ver, ok. Problematiza, pensamiento crítico. Diseña, pensamiento estratégico. Y eso se da en el inicio. Puedo hacer también, dependiendo de mi prototipo, que problematiza, sea una capacidad de inicio. Y diseña, genera y analiza, puede ser mis prototipos. Es decir, diseña, crea mi prototipo. Genera y registra información de la aplicación de su prototipo. Analiza datos de la información, evalúa. Es decir, lo que estamos aquí, crea, aplica, evalúa. Es decir, proceso creativo. Y lo última de las capacidades tiene que ver con la metacognición. Evalúa y comunica. ¿Qué cosa quiere decir? Reflexiona y socializa. Ah, ya sé, profesor. Entonces, estas capacidades son momentos de un proyecto de aprendizaje. Sí, son momentos. Por eso son indivisibles. No se pueden dividir. No se puede plantear una experiencia solo tomando una capacidad. Eso es incompleto. Eso es un error. Todo esto es una experiencia que me ayudan de alguna manera a aproximarme en el logro de esta competencia. Ah, ok. Vayamos con otro. Vayamos con otro. Vamos más arriba o más abajo. A ver, perdón. A ver. Acá está. La 17. Construye interpretaciones históricas. ¿Ok? ¿Qué tipo de experiencia tiene? Aquí está. Aquí está la estructura de mi proyecto. Aquí está la experiencia. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dice? ¿Cuál es la capacidad de inicio? Interpreta críticamente. Pensamiento crítico. No es otra cosa el pensamiento crítico de interpretar. Interpreto lo que analicé, lo que percibo, lo que obtengo críticamente. Ok. ¿Y qué va en el nudo? Comprende. La comprensión es producto del hacer. No es una, si yo comprendo desde la teoría, ¿verdad? Es una comprensión vaga. La comprensión verdadera, auténtica, como dice Ravela, tiene que desprenderse de lo que yo construyo, de lo que yo hago, o sea, desde lo que yo prototipo. Una vez que yo he prototipado, voy a comprender el tiempo histórico, qué sé yo. Si lo que yo trabajo es un museo, en el museo lo ordeno por tiempos, y ese museo me va a ayudar a comprender el tiempo histórico. Comprender. Y luego viene la capacidad de salida, que es explica y argumenta, es decir, reflexiona y socializa su producto, su prototipo, ¿verdad? Y esto va al final. Vamos arriba. Vamos más arriba. A ver, vamos más arriba. Profesor, uno más difícil. Ok, vamos a ver uno más difícil. La 10. Difícil. ¿Por qué? Porque tiene 6 capacidades. 6 capacidades. ¿Qué te dice esta competencia? Pues te plantea una experiencia de aprendizaje muy interesante, más detallada todavía.
con 6 pasos, ¿verdad? Ok. Y entonces, aquí tenemos, obtiene e infiere, que son las 2 capacidades que van al inicio. Pensamiento crítico, pensamiento estratégico. Obtiene, tiene que ver, ¿verdad?, con analizar y entender la información, ¿verdad? En buscar, en entrevistar, en indagar para mi prototipo. Obtiene, es decir, es la primera parte. Infiere pensamiento crítico e interpreta. Entonces, todo esto es la primera parte. Estas 2 capacidades. Luego viene las otras 2 capacidades que son del nudo. En el nudo, ¿qué cosa es? El proceso creativo. Y el proceso creativo, ¿qué cosa es? Es hacer, es construir. Es decir, es adecuar y utilizar. Adecuo esa información que he recogido, las empiezo a construir. Adecuo, organizo, desarrollo. Ese es el hacer. Luego, aplico y evalúo. Utilizo recursos. Luego vienen las 2 capacidades de salida, que tiene que ver con la metacognición. Interactúa, o sea, socializa, reflexiona. Ah, ¿dónde está eso? Aquí, salida. Y, en fin, podemos seguir analizando cada una de las competencias y capacidades, y ahí tienen ideas de proyecto. ¿Ok? Y a veces cuando converso con los innovadores y vamos asesorando proyectos, les pregunto si alguien les ha enseñado a leer de esta manera el currículo. Me dicen que no, que lo que existe, lo que se hace cuando se presenta el currículo son más bien los conceptos claves y qué sé yo. Pero nadie nos ha explicado esta lectura que está detrás. ¿Por qué? Porque hasta ahora, digamos, todavía estamos entrando muy despacio a los proyectos de aprendizaje. La norma habla más bien de experiencias de aprendizaje. Pero el siguiente paso en el sector, de todas maneras, va a ser los proyectos, ¿no? Eso es indudable. Pero tenemos que organizarnos como sector. Tenemos que tener elementos sólidos para que todo el sistema, todo el magisterio se base solo en proyectos. Todavía no es tiempo. Cuando cada uno de nosotros ya tiene proyectos validados que mostrar, podemos compartir con otros colegas, cuando hay criterios más sólidos, ¿verdad? Cuando ya tenemos un banco de datos, un observatorio, cuando ya es una cultura la innovación, cuando el proyecto de aprendizaje ya no es una innovación, sino es un sentido común, ¿verdad? Todos hacen proyectos, entonces la norma podrá decir, organícese y diseñese proyectos de aprendizaje. Estamos todavía en una etapa en donde vamos a comprender lo importante de los proyectos. Ustedes como UGEL 7 tienen esta oportunidad de hacerlo. No todas las UGELs, son 218 UGELs, no todas las UGELs están siendo capacitados en proyectos de innovación, ¿verdad? Y no todos tienen las condiciones tampoco, ¿no? Y entonces, es muy importante leer de esta forma el currículo a partir de ahora. Es decir, mirar proyectos y experiencias en cada una de las capacidades. Pero en el currículo existen algunas excepciones. Por ejemplo, la competencia 20. Vamos a la competencia 20. ¿Qué pasa con la competencia 20? Existe algo con la competencia 20, que hay 5, ¿no? Oh, profesor, pero si son 3 momentos y acá hay 5. Si son 3, es 1 en cada momento. Si son 6, 2 en cada, pero acá hay 5. ¿Qué hacemos, profesor, con eso? Pues tú tienes que identificar. Tienes que identificar qué capacidades se movilizan en el momento de tu proyecto. En este caso, problematiza dónde va. En la primera. Pero en cambio, diseña, genera, analiza, tiene que ver con el prototipado. Y evalúa, tiene que tener con la metacognición. O sea, ahí solucionado. Pero ¿qué pasa, profesor, si nos vamos a explicar?
es decir, la 21, que solo tiene 2. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Nos falta capacidad. Son 3 momentos. Y acá hay solo 2 capacidades. ¿Cómo hacemos, profesor? Aquí hay algo que vamos a llamarlo disruptivo, ¿ya? Para no decirlo revolucionario, ¿no? Pues hay que cuidar esto, estamos en elecciones, ¿no? Toda palabra puede ser mal interpretada, ¿verdad? Entonces, más bien, y aquí a veces sorprenden los profesores, en estas capacidades, estas 2 capacidades, ¿verdad? De la competencia son muy sinérgicas, actúan y son ping-pong, ¿no? Uno depende del otro, como todas, pero con más fuerza. Y entonces aquí ustedes, colegas, pueden proponer capacidades. Oh, profesor, ¿cómo está diciendo eso? ¿Cómo voy a crear una capacidad más? Me van a sancionar, tengo que adecuar al currículo tal como está. Falso, eso no te dice la norma. No te dice la norma eso. Lo que no puedes es quitar, pero sí puedes sumar y adaptar y precisar. Y entonces aquí tenemos que plantear. Hay varias formas, en este caso de explica. Porque como ustedes ven, en esta capacidad es bastante disciplinar. Yo puedo hacer mi proyecto solo con estas 2 capacidades. Puedo hacer una clase. Puedo dictar, por ejemplo, sobre, no sé, sobre botánica y sobre las dimensiones que tiene la botánica y la planta, las hojas, las raíces, para entender los seres vivos, la materia y la energía, qué sé yo, ¿no? Y luego evaluar mediante un examen, un pequeño trabajo, ¿no? Ese saber, desde la ciencia. Y ya se acabó, pero no es, ojo, no es un proyecto basado en competencias, es un proyecto disciplinario. ¿Cómo hago para que este conjunto de capacidades, estas 2 capacidades, me permiten diseñar un proyecto? Planteo una capacidad. Por supuesto, muy precisada mi proyecto. Por ejemplo, cuando digo comprende y usa conocimientos seres vivos, ¿a dónde va? Va al inicio, ¿no? Aquí, comprende. Va a investigar, va a indagar, va a revisar bibliografía, va a analizar, ojo, pero no me basta que vean los libros, no, yo quiero trabajar por competencias y entonces no voy a hacer que esto lo haga desde la teoría. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, muy bien. Y entonces hay una capacidad al medio que tenemos que plantear. Por ejemplo, construye un laboratorio químico para relacionar lo averiguado, lo indagado con su experiencia. Ya, esa es una capacidad que estoy planteando al medio. ¿Dónde va a ir? Va a ir aquí, en el nudo. ¿Y dónde va a evaluar? Al final. Porque va a evaluar las implicancias de lo que sabe, ¿ok? Teoría, y con el quehacer científico. ¿Qué es quehacer científico? El hacer. La ciencia es concreto, utilizando herramientas tecnológicas. Profesor, entonces, en la competencia 21, yo puedo insertar, anidar una competencia precisada, sí, claro, de acuerdo a tu prototipo. No hay problema con eso, nadie le va a sancionar por eso. Al contrario, estás innovando. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, son excepciones, ¿no? Son algunas excepciones. Ok, muy bien, pero eso lo vamos a mirar cuando ustedes ya van avanzando y lo vamos a reflexionar en los laboratorios que vamos a tener, en las tutorías. En las tutorías vamos a analizar cada competencia priorizada de nuestros colegas en su proyecto. ¿Ok? Y entonces tenemos este Canvas que nos ayuda justamente, ¿no? A ordenar nuestras actividades, ¿no? Es como un medidor, ¿no? Es como algo, un ordenador, ¿no? Simplemente. ¿Qué cosa va en mi informe, en mi concurso? Es esto, nada más. Esto es para nosotros, es una herramienta para nosotros, para el diseño de la experiencia. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo. Profesor, usted ayer dijo que hay también, tenemos que plantear algunas competencias impactadas, por supuesto. Entonces, aquí vamos a ponerle competencia priorizada. Muy bien.
Competencia, impacto. Muy bien, excelente. Entonces ya ustedes ya saben lo que voy a hacer, ¿no? Ya, pues ya están de vuelta. Estoy justo en esta sala con los mejores directores del país. Qué emoción, realmente. ¿Ya? Entonces, y ya ustedes, si vamos a hacer un ejemplo. Profesor, eh, hoy, en este tiempo, ¿verdad? Tenemos que analizar la historia de las pandemias, ¿no? Y entonces, vamos a ver, abrir ahora un pequeño ejemplo. Entonces, necesitamos hacer un laboratorio que me permita, ¿no? Que me permita, a ver, aquí está, que me permita reflexionar lo que está pasando hoy en día, ¿no? Ok, muy bien. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a analizar. Listo. Okay. Y entonces, colegas, tengo primero que diversificar, digamos, es decir, articular mi experiencia, mi proyecto con las capacidades de la competencia priorizada. Por eso ahora quisiera que se entienda por qué es importante priorizar. Porque cada capacidad, lograr una capacidad, requiere de una experiencia profunda y auténtica. Porque lo que voy a hacer, y mañana vamos a mirar eso, evidenciar esta capacidad. Pero que a la vez necesito impactar a esta, porque yo necesito hacer una evaluación diagnóstica de esa competencia. La impactada sobre todo nos sirve para hacer la evaluación diagnóstica, para saber si necesitamos reforzar, necesitamos empoderar, o necesitamos aprovechar porque tal vez ya está desarrollada, o necesitamos priorizarla en el futuro. Para eso la impactada. Que estamos impactando a otras, por supuesto, a todas estamos impactando. Pero desde el punto de vista metodológico, no podemos ver todo. Es imposible, ¿verdad? Miramos una muestra, un espacio. Nuestro foco está en la priorizada. Entonces vamos a mirar con fuerza las capacidades de esa competencia. Entonces ya aquí ya lo ordené. Dice, construye interpretaciones históricas. Esa es mi competencia priorizada. Y mi competencia impactada gestiona responsablemente el espacio y el medio ambiente. Ok, y entonces, si es construye, tengo tres capacidades, ¿verdad? Ahí están las tres capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas, que va al inicio, comprende el tiempo histórico, comprende, ya sabemos qué es comprende, ¿verdad? Comprende, ¿verdad? Deriva del hacer. No hay comprensión si no hago. Es como el amor, ¿no? El amor no es teórico. El amor es lo más práctico que hay. Si no me he enamorado, no he convivido, no me he relacionado, no voy a entender el amor. No puedo hacer teoría sobre el amor, ¿no? Lo mismo, comprendo el amor porque lo viví. Comprendo el sufrimiento porque lo viví, ¿no? Entonces, la vivencia, ¿verdad? Como dice Smith y Kilpatrick, la vivencia determina la experiencia significativa. La vivencia. ¿verdad? Ok, entonces comprende el tiempo histórico, comprende, mucho cuidado. Morán pone a la comprensión como un saber del futuro, pero no esa comprensión teórica, ¿verdad? Y entonces, muy bien, comprende el tiempo histórico. Y para eso estoy planteando un prototipo. ¿ok? No le estoy, solamente no van a hacer este cuadro en línea del tiempo y poner los momentos claves, los héroes y los pueblos y las fechas. No, esa es una comprensión teórica. No, voy a construir con ellos esa comprensión. Perfecto, por eso un prototipo. Y luego explica y argumenta el proceso histórico. Va a explicar y argumentar en la medida que lo ha construido y lo va a hacer de manera segura si ha sido la construcción propia, ¿verdad? De esos argumentos. Y en el caso de la impactada, cuando interpretan críticamente, porque es mi priorizada, tenemos que añadir un componente de relación entre lo natural y social, ¿verdad? Ok.
Además, que manejan fuentes. En el momento del comprendimiento histórico tiene que estar basado en fuentes, sobre todo geográficas. Ajá. Y cuando explican, tienen que plantear también acciones para preservar el ambiente local en este caso. Muy bien, ya tengo definido mis capacidades, ya tengo ya definido mis momentos, tengo ya definido mis microexperiencias y entonces empiezo a plantear mis actividades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mi proyecto es un laboratorio que nos permite analizar las pandemias en la historia, porque en la historia hemos vivido muchas pandemias, la humanidad ha sufrido muchas pandemias. Esta no es la más letal, esta es la más masiva, porque nos conectamos más. Nace en enero a finales en China y en 30 días ya estuvo en Perú y en 45 días ya estuvo en Puno, ya estuvo en la selva. Rápido, porque nos conectamos más. Antiguamente, pues las pandemias en Roma, por ejemplo, pues la pandemia no llegaba a América todavía, ¿no? ¿Ok? ¿No? O los chinos, algunos sectores de China, ¿no? No todavía llegaban a Europa y viceversa. Es decir, que la pandemia era local, era territorial, ahora es global. No porque sea más letal, sino que nos contactamos, hay más personas, hay más relacionamiento, ¿no? Eh, vivimos actualmente, no es la única pandemia que vivimos. ¿Por qué vacunamos a los bebés? Porque estamos conteniendo una pandemia. Si dejamos de vacunar con la varicela, muchos niños morirían, se infectarían de varicela. Si dejamos de vacunar con sarampión, muchos morirían de sarampión. Igual con la polio, igual con la varicela, igual con el tétano, etcétera, etcétera. ¿No? Aunque el tétano no sé si es una pandemia, pero existe elementos que nos dice que estamos viviendo varias pandemias. El chikungunya todavía que está por, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta pandemia, lo diferente es que no tiene cura todavía. ¿Ok? Y además que es una pandemia diferente porque está presentando en muy corto tiempo nuevas cepas en Lima. Colegas, mucho cuidado. Esta nueva cepa brasilera está poniendo índices muy peligrosos y dramáticos, es decir, la edad. La primera cepa, la énfasis eran a los mayores de 55. Están falleciendo peruanos jóvenes. Esta cepa es muy contagiosa. Y hemos batido récord ayer de muertes en el mundo, de lejos. Es realmente histórico y dramático lo que estamos pasando. Entonces, ¿no es acaso lo más significativo que hay para hacer nuestros proyectos? Y nos hagamos un laboratorio, analicemos. Nuestros estudiantes van a vivir en el futuro con pandemias. Dicen muchos científicos que esta pandemia no se va a ir en los próximos 10 años. Y generarán muchas cepas. Que las mascarillas se usarán muchos años. Que la semipresencialidad es el nuevo orden. Entonces, nuestros estudiantes tienen que entender y comprender lo que está pasando. Nuestra labor es que entiendan estos hechos históricos, que entiendan esta relación entre lo natural y social, es decir, lo que va surgiendo como pandemia y cómo mueve la cultura. Somos una comunidad colectivista en el Perú. No importa si es en Lima, San Isidro o en Puno, somos colectivistas, somos muy asociativos. Eso nos caracteriza mucho. Aquí, bueno, yo les comparto, aquí realmente es impresionante el aislamiento natural que las personas viven. Cada mundo, cada casa es un mundo. No hay barrio, no hay comunidad. Es increíble, ¿no? Es una sociedad distinta a la que uno extraña, la familiaridad, ¿no? El vecino, ¿no? El conversar en el parque. Esto es muy raro acá.
¿no? Lo que yo sí veo, por ejemplo, en San Francisco, quienes conversan en la calle, justo son los vagabundos. Es alucinante, ¿no? Y todos están en 4 paredes de cemento, la mayoría, miles, millones, en silencio a veces. Es otra cultura. Y entonces como peruanos, por eso que estamos batiendo récord en muertes, somos muy colectivistas. Somos los que estamos creando estas fiestas COVID. Fiestas patronales se han desarrollado. Misas escondidas. Es alucinante. Somos una sociedad que no podemos vivir sin el otro. Y eso hay que comprenderlo. Y eso hay que analizarlo. Y entonces vamos a hacer un laboratorio donde el estudiante analiza el comportamiento social de las pandemias. Y entonces, ¿cómo emociono? Mi prototipo es esto. Mi prototipo es el laboratorio, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo emociono e inspiro? Una manera de emocionar en este tiempo es imaginarme el futuro. ¿Cómo se imaginan los estudiantes el futuro? Hay muchos videos prospectivos que hoy en día ya se están trabajando. ¿Cómo va a ser el futuro post pandemia? Es increíble. Da miedo algunas cosas de verdad, da mucho miedo. Dice que en el futuro van a desaparecer los cementerios. Da temor, ¿verdad? Lo que está ocurriendo. Y es verdad, es una realidad, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para cambiar el futuro? O no lo podemos cambiar. Reflexionar sobre el futuro es muy emocionante. Posesionarnos en el futuro es muy emocionante para los estudiantes. Es imaginarse, ¿ok? Hay mucha información, muchos videos para eso. Luego, le planteamos qué necesitamos investigar para este laboratorio de pandemias, ¿no? De análisis de la pandemia. ¿Quiénes vamos a entrevistar? ¿Por qué? Porque queremos justamente que interpreten diversas fuentes. Y para eso, esas fuentes van a generar debates, van a generar dicotomías, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a plantear una pregunta que les va a ayudar a dudar y problematizar. ¿Las pandemias fueron creadas por el hombre o son naturales? Y aquí estamos atacando esta relación natural, ¿verdad? Del elemento natural con lo social. ¿Es una creencia o no es una creencia? ¿Es una teoría conspirativa o es verdad que fueron creadas? ¿Qué dice? Ese debate todavía se da en ambientes científicos. ¿Y por qué no entre nosotros? Y entonces, aquí, colegas, ya hemos logrado, de alguna manera, darle condiciones para la autonomía y el pensamiento crítico. Claro, ustedes van a detallar en resumen cómo va a ser esta actividad, ¿no? Aquí solamente estoy planteando la pregunta, ¿no? Pero en la actividad siempre tiene que haber preguntas, ¿no? Entonces ellos van a imaginar, pues, cómo va a ser. Aquí yo voy a entrevistar a una enfermera, yo voy a entrevistar a un doctor, no, yo voy a hacer un videoconferencia con mi tío que es médico, infectólogo, no, yo voy a mirar un video, ellos tienen que imaginar. Y luego tienen que debatir. Esto de que si fue creado, ¿no? Es muy importante para ver las fuentes, para ver de dónde tú te argumentas que fueron creados. Ya, ¿quién te lo dijo? ¿Dónde lo escuchaste? Ah, es muy importante, ¿no? Sí, lo he visto, pero ¿qué esa fuente es válida? ¿No es válida? ¿Qué sé yo? Entonces, esto, algunos estarán de acuerdo, algunos no. Y eso es muy bueno. ¿Ok? Porque luego van a crear en base a esas convicciones. Seguidamente tenemos el nudo, la creatividad. Es decir, voy a crear un laboratorio virtual de análisis de las pandemias, ordenado por fechas. Es decir, voy a identificar la primera pandemia conocida. Ok, ¿dónde fue esas primeras pandemias? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Competencia 31, 30, ¿dónde es? ¿Dónde? A ver, los directores de escuelas religiosas, ¿dónde? ¿Ah? En Egipto, ¿verdad? Tenemos el primer registro de estas pandemias, ¿no? Con Moisés, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, ahí hay información. ¿Qué se hizo? ¿No? ¿Cómo fue el comportamiento social?
¿ok? ¿Cómo ocurrió y cómo ocurren las pandemias si vamos ordenando por fechas y territorio? ¿Cómo ocurre? ¿Qué tiene que ver en la geografía, el espacio geográfico, el ambiente en esto, en este hecho histórico? Es muy interesante esto de crear virtualmente un análisis de las pandemias. Qué curioso, ¿no? No existe, ¿no? Hay pues observatorios de muertos, observatorio de camas, observatorio de graves, observatorio de médicos, hay mucha información en repositorios, pero no hay un portal que me ayude a comprender las pandemias desde el punto de vista pedagógico. Alguien puede crearlo, y es pues una innovación, por supuesto, y muy significativa. Luego, genero informes, ¿verdad? Perdón, genero informes, recomendaciones, producto del análisis de la información del laboratorio. Es decir, genero algunos ensayos, algunos testimonios de lo que aprendí del ordenamiento por fechas de estas pandemias. Porque lo que quiero es comprender el tiempo histórico, es decir, cómo cambia la historia, las causas, los efectos en función al tiempo. ¿Ok? Muy bien. Y luego evalúo. ¿Y cómo evalúo? Claro, aquí faltan las preguntas, ¿no? Ya pueden ustedes añadirlo. ¿Cómo evalúo? Comparo la información de mi laboratorio, es decir, la información que obtuve, ¿no? Y lo que se maneja en los medios de comunicación. ¿Es verdad lo que dicen los medios de comunicación o no? ¿Es confiable lo que dicen los diarios o no? ¿Es confiable lo que dicen la gente o no? Evalúo. Evalúo la validez y la consistencia de mi investigación. ¿Verdad? Pero muy sencillo, ¿ah? Muy sencillo. ¿Ok? Comparo algunas cifras de mi línea del tiempo con lo que se está manejando ahora. Y es lo que voy a hacer. Voy a comprender el tiempo histórico, pero también voy a manejar fuentes de información para comprender el espacio geográfico. Es decir, no solo van a estar ordenadas, ¿verdad? Por fechas, sino por territorios. No es lo mismo una pandemia en el Oriente, una pandemia en Egipto, en la India, en el África. Ojo, también hay... Dime. Su audio, por favor. Su audio. A ver, ¿quién está administrando la sala? A ver, Marilu Requena, por favor. Ya, ahora sí, ya. Yo mismo voy a administrar. Listo, gracias. Ok, entonces, muy importante del prototipado, que es mi laboratorio, ¿verdad? Es mi laboratorio. Y genero entonces informes, ensayos, dibujos, en ese caso de inicial, ¿verdad? Voy contando cuentos de las pandemias. Y los niños pueden dibujar, identificar elementos en el dibujo. Por supuesto, puedo hacer también mi laboratorio con dibujos, por supuesto. Si es secundaria, ya puedo hacer con fuentes más científicas, ¿verdad? No, las competencias, como dijimos ayer, se desarrollan en cualquier nivel, y tienen que abordar todas las áreas en lo posible, en primaria, en inicial, y algunas 2 o 3 en secundaria. Entonces, no hay justificación. Ah, no, ese ejemplo solo es para secundaria. No, claro que no. Entonces se puede adaptar para inicial fácilmente, ¿no? Ok. Muy bien, entonces tengo el prototipo donde voy creando el laboratorio, genero mis informes, recomendaciones, mis dibujos, mis sugerencias, mis imaginaciones en el caso de inicial, ¿no? Comparo la información, es decir, explico a mi papá lo que he dibujado, pero también mi papá me tiene que explicar lo que he escuchado en las noticias, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad? Voy contrastando, voy evaluando, ¿no? Ok, muy bien. Y luego planteo una experiencia que tiene que ver con la metacognición. Y aquí nos demanda el currículum que los estudiantes deben explicar y argumentar, o sea, van a explicar a partir de este laboratorio virtual de las pandemias, ¿verdad? Pero sobre todo van a proponer algunas acciones, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer en la reflexión? Van a hacer un ensayo sobre los efectos que tiene la pandemia en la cultura en las diferentes épocas y geografías.
pero es muy pequeño, puede ser un testimonio, en un video, ¿ok? ¿Qué tipo de pandemia conoces? ¿Hay un solo tipo de pandemia o no hay un solo tipo de pandemia? ¿Qué es la pandemia? Para empezar, ¿no? Para reflexionar, ¿no? Ok, entonces ahí podemos hacerlo de esa manera. Y en Socializa, da una feria virtual por momentos históricos sobre la consecuencia de la pandemia en la vida y algunas recomendaciones, ¿no? Y recomienda algunas soluciones, ¿no? Es decir, también pues una feria virtual de dibujos, feria virtual, ¿verdad? No hay problema. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que argumenten y expliquen. A mí me ha tocado la pandemia en Egipto, el dibujo refleja, ¿no? En el dibujo aquí está la pandemia, ¿no? El inicial lo pueden explicar con sus palabras, ¿no? Y a cada niño le podemos dar un tiempo histórico, ¿no? Eh, y generar acciones. Y para ello tenemos que aprender cuál es el aporte, ¿verdad? Pues siempre tiene que haber un aporte, ¿no? Okay. Y justamente tiene que ver con generar acciones para preservar el ambiente local y global. Muy bien. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo debemos gestionar la experiencia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo primero que hemos hecho es identificar los procesos claves de la experiencia, que responde a los enfoques que están en el currículo. Es decir, la generación de espacios para el ejercicio de la autonomía como una competencia transversal, para para el desarrollo del pensamiento crítico permanente, ¿no? Para generar espacios creativos, concretos, ¿no? Y para generar espacios de metacognición que responde justamente al enfoque socioformativo y sobre todo la evaluación formativa, ¿no? Y en ese sentido, planteamos algunas microexperiencias que nos permiten asegurar desarrollo de las competencias, ¿no? Ok, estos espacios, estas experiencias, perdón, tienen que ser muy puntuales porque el espacio de creación tiene que partir de los estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos que precisar las preguntas, la síntesis de la actividad, pero el desarrollo mismo de la actividad van a ser de los estudiantes, ¿no? En el caso de inicial, con apoyo de las mamis, de los papis, seguramente, ¿no? Pero sobre todo de los estudiantes. Entonces, hemos dicho que para que la experiencia sea realmente significativa, no es solo tomar un elemento del contexto, un elemento de la cotidianidad, sino para que sea realmente significativa, tiene que emocionar, tiene que tocar su ser, ¿no? Tiene que inspirar. Y luego hemos dicho que lo importante en este proceso, ¿no? Es que los estudiantes, cuando ya se tiene definido, ¿verdad? O construido un prototipo con ellos, ¿no? La idea de prototipo, sean ellos mismos que piensan estratégicamente, que imaginen estratégicamente, ¿no? Que proponen los medios, los recursos que van a utilizar. Y luego que además se asegure un proceso de deliberación, de duda y problematización para asegurar qué cosa, el pensamiento crítico, la autonomía, la convicción ante la experiencia, ¿no? Entonces, estas primeras microexperiencias y el ejercicio de la autonomía y el pensamiento crítico me aseguran el desarrollo de las primeras capacidades de la competencia priorizada e impactada, pero sobre todo la priorizada. ¿Ok? Muy bien. Seguidamente, cuando ya tenemos las condiciones, ¿verdad? Los estudiantes ya están en modo pedagógico, es decir, abiertos, confiados, alegres, inspirados, seguros, porque han deliberado, podemos invitarlos a utilizar las manos, a utilizar las herramientas, a utilizar la ciencia, a utilizar el arte, a utilizar la tecnología, a utilizar la matemática. ¿Para qué? Para crear el prototipo que hemos planteado. Y luego aplicar, ¿verdad? Ese prototipo a resolver un problema exógeno que hemos decidido. Y luego evaluar si esto funciona, qué debo aprender, qué debo mejorar. Porque las siguientes competencias de las capacidades de la competencia tiene que ver con eso, con la creatividad, con la comprensión.
Seguidamente, lo que tenemos que es asegurar espacios de reflexión en la experiencia. Estos espacios de reflexión interna, endógena, que me permite primero comprender, que hemos dicho, el camino recorrido, el sentido de lo que hice. Para ello tienen que procesar cosas, dibujar, hacer ensayos, hacer informes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también socializo, comparto, transfiero, y para ello genero una actividad para que suceda eso, para que haya una interrelación entre pares, entre productos, porque las últimas capacidades de la competencia lo que nos exige es que el estudiante realice un proceso de metacognición y sobre todo esto lo hacen mediante la explicación práctica, con la argumentación y con la propuesta y la reflexión y la socialización. Y entonces, colegas, es muy importante que las actividades tengan alguna solidez y consistencia técnica basada en competencias. Lo que hemos hecho es diseñar la experiencia teniendo como ordenador la competencia, es decir, las capacidades de la competencia. A eso llamamos diseñar basado en competencia. A eso llamamos generar experiencias que demanda el currículo. ¿Ok? ¿Puedo hacerlo de otra forma? Por supuesto, puedes hacer de otra forma. Pero esa nueva forma no debe de ningún modo soslayar las capacidades de la competencia que tú has priorizado. Tienen que conversar, tienen que ir en pared, tienen que ir en paralelo, son capas paralelas. ¿Puedo denominarlo de otra forma estas microexperiencias? Por supuesto que sí, pero sin perder el sentido de la microexperiencia. ¿Puedo añadir? Por supuesto que puedes precisar mejor, añadir. A algunos profesores, por ejemplo, no les gusta la palabra pensar estratégicamente porque es muy técnico y le ponen imagina. A algunos no les gusta, duda y problematiza porque es como que hay una confusión. Bueno, ponle delibera. Quizás crear, aplicar y evaluar, todo eso lo voy a poner prototipa. Ya, no hay problema. Y en el caso de reflexiona y socializa, más bien le voy a poner eh, eh, le voy a poner proceso metacognitivo, ¿no? La metacognición. ¿Qué aprendí? Con una pregunta, ¿no? Incluso puedo convertirlo en preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué aprendimos? Ya está. También puedo hacerlo. Más sencillo, para inicial, si quiero. También para secundaria, ¿no? Ok. No importa seguir el formato, entre comillas. No es un formato. Es un canvas que te ayuda a ordenar tu actividad. Pero, sea cual fuera, ¿no? Los criterios que tú has trabajado, mucho cuidado, que las actividades tienen que tener un orden lógico. Entonces, como directores, podemos utilizar este canvas como herramienta para consistenciar las actividades de nuestros docentes. Le decimos, ok, lo que podemos decir, ¿no? Lo que podemos decir, a ver, lo voy a borrar esto de acá, ¿no? Ok, le dan eso de ahí, ¿no? Vamos a ver, pueden darle a ustedes aquí, ¿no? Pueden aquí, bien, listo, aquí, esto aquí. Pueden ustedes brindar este canvas y le piden a ustedes, muy bien, profesor, señor director, necesitamos que nos acompañe pedagógicamente, usted solo vea lo administrativo, lo burocrático, no la clásica. Ajá, ¿quieres acompañamiento pedagógico? Vas a tener acompañamiento pedagógico. Muy bien, tu proyecto, él como esté desarrollado en el formato que tú tienes, vuélcalo tus actividades en este orden. Vamos, y luego con eso conversamos. Pero quiero que por favor esas actividades, ¿ok? ¿No? Respondan en cada momento las capacidades priorizadas impactadas. Vamos, con eso dialogamos. Con eso hacemos reunión colegiada pedagógica. Ah, ahora sí, porque lo que estás haciendo es centrar su práctica pedagógica en el enfoque por competencias. No, profesora, yo tengo varias estrategias, varios componentes, varios prototipos. ¡Wow! Entonces ya voló esa profesora, ¿no? Entonces ya
no está precisando, no está concretizando. Es decir, está jugando vóley y fútbol a la vez en la misma cancha con dos pelotas distintas. ¿Se están divirtiendo los niños? Sí, se están divirtiendo, pero no encuentran el sentido de lo que están jugando. ¿Se están cansando? Sí, por supuesto. Son innovadores, claro, son innovadores, pero no tienen impacto en la competencia, porque para que tenga impacto en la competencia, ¿no? Que tenga impacto en la competencia, el estudiante tiene que entender el sentido de lo que aprendió. ¿Cómo sabemos eso? Cuando explica su evidencia de aprendizaje. Para que suceda eso, tiene que tener claro la relación de evidencia con capacidad y capacidad con tu actividad. ¿No? Entonces, cuando a veces vamos a las escuelas y le pregunto al director, ¿cómo te aseguras que esa innovación tenga impacto? Tiene impacto. Porque esa es tu labor, esa es tu función. Tu función no es hacer los proyectos, es acompañar, darle herramientas, quizás hacer una inducción, pero tu labor es que lo que haga el docente tenga impacto en los aprendizajes, impacto positivo. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo demuestras eso? Con las evidencias de aprendizaje. Y cada evidencia de aprendizaje, ¿cómo sabes que es real? Que no es hecho por los padres, que no ha sido construido por el profesor, o que simplemente lo ha hecho el estudiante, pero lo ha hecho obedeciendo. Ya no es una evidencia de aprendizaje. ¿Cómo haces? Cuando el estudiante, de manera muestral, a ver, Pablito, tú, explícame lo que han hecho en el proyecto. Explícame este panel. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pidiendo a Pablito que desarrolle esta ¿no? evaluación formativa, tomando la evidencia como unidad para explicar su experiencia. Entonces, sé que hay impacto cuando Pablito me explica, tomando su evidencia, lo que aprendió. Ya sé que tiene impacto este proyecto. Pero si el estudiante no tiene ni siquiera, no tiene idea de lo que está haciendo, y cuando tú le pides una explicación, se memoriza y estructural, palabras estructuradas, ¿verdad? Memorizadas, tú estás diciendo, ok, esto ha sido una clase, pero no ha sido un proyecto de innovación. Entonces, el proyecto de innovación se nota cuando el estudiante encuentra sentido de lo que está haciendo. ¿Ok? Muy bien, colegas. Finalmente, cuando planteamos este pequeño canvas de solo una hoja, ¿verdad? Con la síntesis que podemos poner aquí, ¿verdad? Con la síntesis que podemos detallar en cada una de las actividades, no importa si podemos aquí poner, digamos, ordenado en estrategia, actividad y acción. No importa, también es válido. Por ejemplo, algunos profesores plantean como estrategia, 3 estrategias. Paralelas, ¿eh? Paralelas, ¿no? Y entonces podemos añadir 3 columnas, ¿no? En este caso. Entonces, la actividad, lo vamos a ponerlas como acción, ¿sí? La actividad, a ver, disculpe. Ok, ahora sí, esta actividad, la acción, ¿no? Perdón, esta actividad, perdón, es la, disculpen, vamos a, ya, aquí, vamos mal, aquí. Esta actividad determina la estrategia, ¿no? Ok, muy bien, la estrategia. Está, la estrategia. Yo puedo definir mi estrategia, ¿no? Puedo definir mi estrategia. No sé si esta está bien, estas hojas, un ratito, por favor. A ver. No, a ver. Ya, ok. Diseño. En horizontal, póngalo en horizontal. Formato.
Está muteado su micrófono. Ah, disculpa. Hola. Ahora sí, en el formato que pues, vamos utilizando, ¿no? La estrategia que vamos utilizando. Entonces, hay dos maneras de ordenar la estrategia, ¿no? Entonces, por eso yo tengo estrategias, tengo actividad. Entonces, me falta cómo ordeno la estrategia. Entonces, en la estrategia hay dos maneras comunes. Hay muchas maneras, pero hay dos maneras. Una primera manera es la secuencial, temporal, le dice, ¿no? Es decir, primero, mi primera estrategia tiene que ver con la gestión de recursos para mi proyecto. Gestiona, diseña, es mi proyecto, ¿no? Entonces lo pongo aquí. Todo esto tiene que ver con mi estrategia de gestión. Gestión. Vamos a poner acá. Diseño y gestión de recursos y condiciones para el proyecto de innovación, ¿no? El proyecto, ya está. Es mi primera estrategia. Y para esa estrategia, yo voy a desarrollar varias cosas, ¿no? Una reunión con los padres, voy a investigar yo mismo, a ponerme a investigar el tema, ¿no? O sea, si yo voy a generar un laboratorio de pandemia, para análisis de la pandemia, yo tengo que dominar todas las pandemias, a mí no se me puede escapar nada. Puede surgir ahí una pregunta de contenido, esas sí las podemos relacionar, ¿verdad? Tenemos que tener las respuestas precisas para hacer que ellos también puedan generarse más preguntas. O sea, yo tengo que ser el experto, entonces investigar sobre el tema, ¿no? Sobre el tema en equipo académico, ¿no? O sea, conformar un equipo, ¿no? Aquí en esta parte del diseño también voy a hacer convenios, ¿no? Voy a hacer convenios, qué sé yo, por ejemplo, si hago un prototipo de un biohuerto, un convenio es con la Cayetano, con la Universidad de La Molina, para que nos venda semillas, nos regala, convenio y alianzas, ¿no? Etcétera. Esta es mi primera estrategia. Y esta es mi actividad, ¿no? De mi proyecto vinculado, ojo, vinculado al proyecto de aprendizaje, ¿no? Okay. Lo puedo poner así. Y entonces otros después ponen esta parte, le ponen la segunda estrategia que tiene que ver con implementa, ¿no? O ejecuta, o desarrolla, ¿no? Implementa y desarrolla, ¿no? Espacios virtuales para el aprendizaje. Perdón, para el aprendizaje, ¿no? Ok, muy bien, aquí está, para el aprendizaje. Okay. Para eso, pues, en varias actividades, qué sé yo, comprar el dominio, contratar a un informático, ¿no? Un informático, ¿no? También puede ser adecuar aquí, adecuar la página web, ¿no? Puedo, además como es una pandemia, hacer el desarrollo de un kit de información y fuentes para que los estudiantes, para que los estudiantes pueden basarse en eso, ayudarlos en eso, de alguna manera, ¿no? Ya que estamos en pandemia, no pueden ir a las bibliotecas, pero hay virtuales, sin embargo, hay que de alguna manera apoyar a los que no tienen información, etcétera, ¿no? Todas las actividades de soporte, ¿no? Aquí, a ver, conformar un equipo de evaluación de evidencias. Ah, voy a hacer eso, ¿no? Para ver en la parte de evaluación del prototipo si realmente está funcionando. Ok. Y otra estrategia, una tercera estrategia, puede ser con socializar comunitariamente de los procesos de las producciones, ¿no? De la institución educativa, ¿no? Diversas producciones, no solo ese prototipo, sino todo lo demás, ¿no? Para eso armo una comisión de feria de logro, por ejemplo. Para eso voy planteando espacios de sistematización, ¿no? O equipos, ¿no? Equipos, no espacios, equipos de sistematización, ¿no? Y, ok, ¿no? Bueno, solo como a manera de ejemplo, sistematización
Priorización. Ya, ok, solo a manera de ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que en este, por ejemplo, en este proyecto, tiene tres estrategias claves, que me va a servir también para todos los proyectos, ¿no? Para todos los proyectos. Es decir, por ejemplo, si yo no hago el proyecto de pandemia, hago más bien un proyecto de no al bullying virtual, ¿no? No al bullying que están surgiendo ahora con el uso del Zoom y del Meet, ¿no? Es muy peligroso lo que está ocurriendo, ¿no? Capturan la pantalla, la foto del compañero y luego lo modifican, ¿verdad? Y se van burlando. Entonces, ¿cómo hago eso? Hago un proyecto para atender ese problema en concreto, y entonces igual, voy a reunirme con los padres, voy a investigar sobre el tema, voy a hacer alianzas, quizás con la DEMUNA, qué sé yo, ¿no? Voy a implementar un dominio, igual las estrategias continúan siendo las mismas, ¿no? Entonces, estas estrategias, pero las actividades no, porque las actividades van cambiando según al prototipo y la competencia, ¿ok? Entonces, no hay problema. Esta es una manera de tener estrategia, actividad, y puedo incluso poner acciones. Ya, si yo quiero ser más detalloso todavía, ya, ok, no hay ningún problema, ¿no? Más detalloso todavía, ¿no? Entonces, voy siempre cuidando el orden, ¿no? Entonces, aquí puedo poner acción. Ya tengo actividad, ¿verdad? Aquí tengo que precisar las actividades, ojo, ¿no? Falta todavía, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cómo se imaginan el futuro que debemos, y qué son las preguntas? Tienen que haber preguntas. Por ejemplo, aquí le puedo poner, ¿no? Organizar una tertulia, ¿verdad? Con videos sobre el impacto de la pandemia en los pobres. Ahí está mi actividad, ¿no? Mi actividad, ¿no? Ahí está, esa puede ser mi actividad, y están las preguntas. Siempre no se olviden ustedes de las preguntas, ¿no? Okay. Entonces, en las acciones, soy más preciso todavía. Okay. Yo soy muy meticuloso, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ser más meticulosos todavía. Dice, ok, entonces para esta tertulia, nada más para esta tertulia, ¿qué necesito? ¿No? Ok, diseñar un banner para la actividad, por ejemplo. Okay. Seleccionar los videos pertinentes. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ya. Así puedo yo generar más actividades más precisas todavía. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Es que le damos lo que se llama el marco lógico de mi proyecto. Es decir, tiene una lógica. Hay muchos tipos de marco lógico. Hay un marco lógico por resultados, hay marco lógico por competencias, y este es un marco lógico por competencias. ¿Por qué? Porque está ordenado según las capacidades. Esto yo no lo voy a cambiar, porque para mí lo más importante es que se logre esta capacidad, porque quiero que se logre esta competencia. Puede cambiar la estrategia, puede cambiar la actividad, puede cambiar las acciones, no hay ningún problema, eso puede cambiar, evolucionar, mejorar, pero si yo ya me he planteado una experiencia con eso, necesitamos mantenernos firmes en el logro de estas capacidades. ¿Ok? Esta es una manera de ponerle más precisión si ustedes quieren, ¿no? Y entonces esto se puede convertir en un plan de trabajo, estas 3 columnas, ¿verdad? ¿Y cómo puedo costearlo? También armo, si yo quiero, también armo una columna más. ¿Cuánto me va a costar? ¿Quién es el responsable? Incluso una columna más de fechas. Ya, bueno, ya. Eso lo podemos hacer después. Ok, colegas, muy bien. Espero haberlos ayudado. No nos llenemos de muchos cuadros, de muchas cosas. Con este Canvas tratemos de imaginar un proyecto, ¿ok? Prioricen la competencia impactada, perdón, acompañen con una competencia impactada. La competencia impactada, no se olvida, nos sirve para hacer la evaluación diagnóstica, para identificar demandas y necesidades de nuestros estudiantes. Es muy posible que la competencia impactada luego sea la priorizada en el siguiente, o es muy posible que competencia impactada sea una luz. Es decir, que los estudiantes ya desarrollan la competencia. Si ya desarrollan la competencia, la pongo como soporte, es decir, lo pongo como para empoderarlos, ¿no? ¿Para qué voy a
priorizar eso, si ya los estudiantes ya lo hacen. Solo le voy a dar como soporte para recoger algunas evidencias en el futuro. Muy bien, muchas gracias y espero haberlo contribuido en esta parte y nos vemos en el tercer taller para ver la evaluación formativa. Muchas gracias, no sé si hay más preguntas, tenemos 15 minutos. Sí, gracias Jaime. Sí, vamos a aperturar un espacio para que nuestras directoras puedan plantear alguna pregunta. ¿Sí? Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, podrían levantar la mano y le damos pase. Y buenos días. Sí, buenos días, director. Quisiera preguntar, bueno, agradecerle por la ponencia, profesor Jaime, y mi interrogante se refiere a las competencias priorizadas e impactadas. ¿Necesariamente tienen que ser del área o pueden ser otras áreas, otras competencias de otras áreas? Gracias. Gracias, profesor. Muy buena pregunta, pero aquí sí hay que hacer una precisión, profesores. Y lo conversamos en el primer taller. Las competencias no pertenecen a las áreas. O sea, ni a los ciclos siquiera. ¿Ya? Que hay un énfasis, sí. Que hay una profundización, sí. Por supuesto. Que hay una especialización, sí. Por supuesto que sí, pero no pertenecen a las áreas, no pertenecen a las especialidades, no pertenecen a los ciclos. La competencia pertenecen a las personas. Y esas 31 competencias las podemos desarrollar en cualquier área, en cualquier ciclo, en cualquier edad de nuestras vidas. Lo que cambia son las intensidades, las profundidades. Si yo soy de matemática, por supuesto que las competencias ligadas a matemática las voy a profundizar más. Pero eso no quiere decir que la competencia en matemáticas la puedo utilizar en CTA, la puedo usar en primaria, la puedo usar en inicial. Y eso es muy importante. Ahora, lo que sí debo decir, si en caso de primaria, que una competencia tiene que abordar las 4 áreas. Cualquier competencia puede abordarse en las 4 áreas, debe abordarse en 4 áreas. Por ejemplo, indaga, ¿ya? Con indaga en primaria, ¿no? Que trabajamos con área, vamos a hacer un laboratorio en la cocina, donde vamos a analizar la cantidad de proteínas y vitaminas que se consumen en el hogar. Y para eso voy a hacer una tabla, ¿ok? Entonces, desde CTA voy a analizar los componentes proteínicos, ¿verdad? Las vitaminas en cada alimento. Y voy a hacer mi tabla. Estoy desarrollando la ciencia ahí, ¿ok? Pero esa experiencia, de todas maneras, colegas, lo van a escribir y lo van a hablar. No hay manera de hacerlo, pues, con una estrategia de mimo, ¿no? Tienen que hablarlo o tienen que escribirlo. Y entonces, aquí, con esa competencia indaga, también estoy movilizando el campo de la comunicación, de la verbalización, de la transcripción, de la producción, etcétera, etcétera. Pero imaginémonos que a través de esa experiencia el estudiante va a tener que recoger información, sobre todo de la mamá o del papá, quien cocine, y que nos vaya explicando por qué comemos esto, por qué comemos mucho arroz. Es algo que yo extraño ahorita, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué comemos muchísimo arroz? Acompañamos todo con arroz, ¿verdad? Está investigando, ¿no? Pero en esa relación que tiene con el papá, con el mamá, y luego la explicación que va a dar a los otros compañeros tiene que ver con personal social, es decir, cuando argumenta, cuando trabaja en equipo, cuando tolera, cuando explica. Del mismo modo, cuando ya tenemos las tablas, estas tablas se pueden convertir en tablas predictoras, donde manejan datos, donde manejan ciertas estadísticas. Cada competencia, cada proyecto, cada competencia es una experiencia, ¿no? En el fondo, ¿no? No digo que el concepto es una experiencia, pero en el fondo deriva una experiencia, puede abordarse en las 4 áreas. ¿Qué pasa en secundaria? En secundaria, mi recomendación es que articulen especialidades. Y esas especialidades, para que tenga... ¿Cómo se llama? Perdón. Voy a silenciar. Ya. En secundaria, por ejemplo, yo siempre digo a los innovadores, ¿no? Hay innovadores en secundaria estupendos, ¿no? Por ejemplo, el de arte. No te bases solo en el arte, que sea esa tu competencia impactada, si quieres. Sobre todo desarrolla otras competencias, pero con el arte.
O sea, que aprecian el arte, pero de la historia, que aprecian el arte, pero explicando el mundo físico, que aprecian el arte desde la autoestima, de la autonomía, que aprecian el arte desde la escritura, que aprecian o sea, articúlalos. Si quieres, básate en esas competencias, por supuesto, las profundizas. Pueden ser tu impactada permanente, pero no necesariamente. Puede ser tu priorizada y puedes articularlo con matemática. Por ejemplo, escultura y matemática son muy vinculantes, ¿no? Ok. ¿Qué pasa, profesor? Yo soy de matemática. Yo tengo problemas de cantidad, tengo que hacer funciones, problemas. Ok, si tiene que hacer funciones, algoritmos, ¿no? Tiene que hacer todo este desarrollo disciplinar de la matemática, pero si la haces, ¿verdad? Desde la experiencia es mucho mejor. Entonces, yo te sugiero que puedas priorizar, por ejemplo, emprende proyectos sociales. Y en ese emprendimiento de proyectos sociales, ayúdalos a entender el rol que tienen las ecuaciones, la regla de 3, la estadística, ¿no? Que tienen que ver cómo vamos interpretando problemas y planteando resoluciones con la matemática. O cuando construyes una mini granja, cómo utilizamos la geometría, etcétera, etcétera. Es decir, las competencias, colegas, pertenecen a las personas, no a las áreas. Esa es una aclaración bien importante. Yo no soy tan radical como Bretel. Bretel sí es muy radical. Ahí yo discrepo un poco. Para mí sí es muy importante lo disciplinar. Muy importante los contenidos. Hay una sinergia importante entre lo disciplinar y el enfoque competencia que tiene que haber, sobre todo en secundaria. Quizás no en primaria, ¿ya? En primaria y inicial, creo que no, como dice Binks o como dice Ravela, en inicial y primaria tratemos en lo mínimo desarrollar contenido, pero en la secundaria sí. En la secundaria, dado que yo trabajo mucho con secundaria, proyectos de innovación, ¿verdad? STEAM, es muy importante que los estudiantes conozcan muy bien la ciencia en términos de investigación, ¿no? Cómo se desarrolla el átomo, la célula, cómo se hacen resoluciones complejas en matemáticas. Es muy importante para que vayan a la inteligencia virtual, para que vayan a algoritmos, es muy importante. Entonces sí debemos tener en secundaria clases, proyectos disciplinares, pero también proyectos basados en competencias, sobre todo, para que todas esas clases y proyectos disciplinares encuentran sentido. Y es donde se enamoran. En Estados Unidos, aquí, por ejemplo, hay en la secundaria, en el high school, existen más o menos un 60% de proyectos y un 40% disciplinar. Y entonces, yo sí creo que estas pueden tener una sinergia. Y entonces, cuando dice, profesor, yo soy de CTA, yo soy experto en CTA, perfecto. Desarrolla proyectos disciplinares, pero también desarrolla proyectos que te pongan en práctica lo que tú estás enseñando en teoría, que son los proyectos basados en competencias. Muy bien, gracias, profesor. Gracias, Jaime. ¿Hay algún participante, algún director que quisiera plantear otra pregunta? Una preguntita referente a las competencias impactantes, el concepto más que todo. Ok, bueno, hay varios conceptos en función a eso, pero el glosario principal que manejamos en la metodología INO, la competencia impactada, son las competencias que se movilizan de manera indirecta a través de una experiencia, indirecta, no directa. Y la competencia impactada son aquellas que están sujetas a cotejos y evaluaciones diagnósticas. Es decir, no están sujetas a evidencias de aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre la competencia priorizada? Que la competencia priorizada es aquel que vamos desarrollando de manera directa. Es decir, todas las actividades, acciones, ¿no? Tienen que demostrar el desarrollo de la competencia y esto a través de la evidencia de aprendizaje. Es decir, la competencia priorizada demuestra evidencia de aprendizaje. En cambio, la competencia impactada se recoge información, se coteja información. Esa información nos va a permitir o hacer una evaluación o priorizarla a la siguiente o tener una lectura, ¿no? Puedes ponerle otro nombre, pero nosotros decimos impactadas porque Lucho Guerrero habla mucho de impacto, ¿no? Estas impactadas en el sentido que vamos disparando, habilitando, ¿no? También hay competencias de soporte, ¿no? Que son las que se movilizan permanentemente, siempre.
y las tenemos que evaluarlas, analizarlas, desarrollarlas durante la vida, porque son complejas, requieren de un trabajo de largo plazo. Por ejemplo, escribe, se desarrolla desde el primer edades, cuando empiezan a simbolizar, hasta escribir científicamente, o sea, esto permanentemente va evolucionando, ¿no? Por eso es un de soporte, y escribe lo utilizamos siempre. En términos de concepto podemos decir que las competencias de soporte son aquellas que nos permiten habilitar el desarrollo de actividades, acciones para las otras competencias, ¿no? Gracias, Jaime, interesante. Bueno, ya estamos casi a término de la jornada y estoy convencida que nuestros directores, con todos los aportes que hoy nos ha podido brindar Jaime, vamos a asegurar proyectos más consistentes, ¿no? Qué interesante ver cómo a través del Canvas se puede ir analizando, se puede ir sintetizando algunas Una pregunta. actividades, estrategias, ¿no? Muchas gracias, gracias Jaime por tus aportes. Sí, escuché a un director, ¿sí? ¿Director? Sí, sí, mi nombre es Edwin Camacho Turpo, director de la institución educativa 6079 Santísima Niña María de San Borja. Quisiera preguntar en primaria, ¿por qué no se enfatiza en el área de religión? Ya que el perfil del estudiante de educación básica regular apunta a una educación integral en las dimensiones físico, mental, social y espiritual. Como bien se ha dicho, vivimos una época de pandemia y ni siquiera la ciencia nos da solución, pero tenemos que tener en cuenta que en el área de religión o el área espiritual es una dimensión importante dentro de la formación espiritual. En ese sentido, en los proyectos, si bien es cierto, se enfatiza, dice las cuatro áreas en primaria, pero ¿por qué no se da énfasis al área espiritual? Recuerden que Jesús no fue a la escuela. ¿Sabían eso? Que Jesús no fue a la escuela en esos tiempos, a pesar que existían las mejores escuelas de los rabinos. ¿Saben por qué Jesús no fue a la escuela? Porque a pesar que eran grandes escuelas, pero los temas importantes de la vida lo minimizaban. Y los temas que eran que no tenían importancia lo minimizaban. Sin embargo, a los 12 años, su maestra, que era su madre, su padre José, a los 12 años Jesús dio su primer examen, digámoslo así, y se quedaron maravillados y sorprendidos los rabinos y los fariseos y saduceos de esa época. Entonces yo quisiera esa pregunta, ¿por qué no se enfatiza el área de religión? Gracias. Gracias, profesor. Gracias por la pregunta. Bueno, mira, yo acompaño al Colegio de Jicamarca de la Madre María, por ejemplo, de secundaria, y al Vicariato de Jaén, ¿no? Que tenemos una red de escuelas. Y el problema es que la competencia relacionada a la espiritualidad y la religión es eso, son competencias, no son áreas. Y entonces, si somos un colegio religioso, podemos transversalizar esta competencia, ponerla como soporte. Por ejemplo, hay proyectos importantes que en religión. Nosotros hemos hecho un proyecto que tiene que ver con donde los estudiantes construían su proyecto de vida, ¿no? Es decir, es el mejor prototipo que uno puede construir, ¿no? O sea, ese es realmente lo más impresionante que podemos hacer en la vida, proyecto de vida, basado en la espiritualidad, en el ser, justamente en las enseñanzas del Evangelio. Y entonces era bien importante de cómo primero emocionamos la historia de vida de Jesús, es decir, el proyecto de vida de Jesús, ¿no? Y luego pensamos, imaginamos estratégicamente sobre cómo nos imaginamos dentro de 20, 30 años, ¿verdad? Y deliberamos, ¿no? La existencia de Dios en nuestras vidas. Algunos decían, no, sí, no, y la espiritualidad, y el debate era bien interesante en los estudiantes, porque es muy profundo, es muy filosófico, ¿no? Y que hemos prototipado, que cada uno prototipe su proyecto de vida, sea cual sea el proyecto de vida que imagina. Le decíamos que tiene que tener sobre todo las enseñanzas profundas del Evangelio, que es primero amar al otro como a nosotros mismos. Entonces,
todos estos elementos han derivado luego en que puedan ellos testimoniar, o sea, aplicar estos proyectos de vida a otros, a sus hermanos, porque tiene que ver con el evangelizar, ¿no? Y ellos han evaluado luego en un retiro qué tanto he sido coherente con este proyecto de vida, ¿no? Al final hicimos un festival que tiene que ver con socializar y reflexionar, ¿no? En un festival de La Paz, donde hemos compartido los aprendizajes. Por supuesto, la competencia religiosa que está en el currículum puede convertirse también en un proyecto. Eso no depende solo del Estado, del sector, es de nosotros. Nosotros podemos transversalizar. Yo en lo personal soy catequista 20 años y soy hombre de fe y sé que si no fuera mi espiritualidad fuerte y firme, todo lo que nos ha pasado, bueno, no leo cada uno lo que hemos pasado en estos últimos meses, no me hubiera sentado a hablar aquí y a enseñar. Ha sido muy duro lo que hemos pasado todos, ¿no? Entonces hay una fuerza interior inexplicable. Y por eso no hay nada más religioso y espiritual que las competencias. Cuando dicen, por ejemplo, ¿no? Voy a medir las competencias, a mí me da esa oportunidad de decirle, ¿puedes medir el amor? No se puede medir el amor, pero sí lo puedes sentir, ¿ok? Lo mismo en las competencias. No se puede medir las competencias, pero las puedes sentir. Los puedes sentir en la mirada, en el diálogo, en la confianza de cada uno, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad y el proceso espiritual, ¿no? De poner al ser y de amar al prójimo tiene mucho de este enfoque competencia, es de poner en lugar del otro, ¿verdad? En ser éticos, donde está el rasgo del currículo, es muy importante. Por supuesto que sí, ¿no? Conozco colegios innovadores, el Rosario de Huancayo, por ejemplo, el Fe Alegría del Agustino, que hemos hecho proyectos de mucho impacto en el FONDEP, por ejemplo, donde la religión, la espiritualidad, la fe han sido fundamental. Muchas gracias, profesor, con la pregunta. Gracias, Jaime. Bueno, ya Sí. estamos casi a Ahora sí cierre tengo ya que de la ingresar. jornada. Sí, lo que pasa, Jaime, es solo una última, que hay un director que A también ver, estaba insistiendo. Sí, por favor, la última pregunta y si hubiera alguna otra, el día de mañana se puede absorber, ¿sí? sí, claro que Le sí. damos pase sí, le damos pase al director que me estaba solicitando. Fraire, Ah, dice su Fraire. Faride perdón. Blesa. Ah, sí, adelante, le escuchamos. Sí, La directora. bueno, directora, subdirectora. Sí, primero Sí, le muchas escuchamos. gracias al señor Jaime por la ponencia, muchísimas gracias por estos alcances. Y claro, dos preguntas, ¿no? La primera era, ¿hasta qué punto se puede categorizar la competencia impactada? Un poquito ya me amplió con la respuesta que le dio al subdirector Luis en el ejemplo de arte, ¿no? Voy a ponerle otro para hacer entender la pregunta. En el supuesto de, en el área de arte se tienen dos competencias, crea y aprecia. Dentro de lo que es, por ejemplo, el elemento de teatro, si se pudiera hacer un proyecto dentro de teatro que es con la competencia priorizada crea proyectos desde lenguajes artísticos, ¿verdad? Si bien es cierto, aprecia es la segunda que tendría que ser impactada en el área, puede que sea categorizando, digamos, alguna competencia de comunicación, priorizar la competencia de comunicación, o quizá, no sé, el arte, como usted lo dijo se puede ramificar y se pueden unir muchas otras impactadas. ¿Cómo categorizarlas? Y esa es la pregunta, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, puedes tener varias impactadas, por supuesto, ¿no? Y puedes tener varias priorizadas. Todo depende de la fuerza que tengas. Si lo vas a hacer en equipo, por ejemplo, arte se junta con el profesor de comunicación, pueden priorizar dos competencias porque cada uno va a evaluar y reflexionar evidencias de sus áreas, ¿no? Podría ser eso una manera. Pero yo les sugiero, por ejemplo, en arte, si tienen dos competencias, que una competencia sea la priorizada, bueno, es una sugerencia, pero las otras impactadas sean de otras competencias. Abramos el arte, o sea,
a ver, un proyecto artístico que recuerdo, ahora sí, hay un proyecto artístico bien importante, un proyecto que tiene que ver con la biodanza. La biodanza, por ejemplo, es utilizar el cuerpo, el espíritu y la danza para reflexionar, digamos, para comunicar con el cuerpo, para crear simbolismos con el cuerpo, pero sobre todo armonía con el otro, ¿no? Y sobre todo equilibrar el respeto y la confianza, ¿no? Es muy difícil en los adolescentes, por ejemplo, hoy, ¿no? La mirada que tienen los adolescentes entre géneros es bastante complicada, ¿no? Entonces, para nosotros los profesores de secundaria, pues esa parte es muy compleja, se enamoran, ¿no? Se fastidian. Entonces, ¿cómo hacemos este trato de respetuoso a esa edad? Entonces, un profesor de arte planteó la biodanza como una manera de respeto, de construcción de cadenas de respeto y confianza. Pero el profesor se dio cuenta que la biodanza por sí solo puede ser una sesión, una actividad, un proyecto importante, sólido, pero de baja intensidad. Y entonces él imaginó y decía, ok, van a crear, ¿no? Ellos van a crear sus propias danzas en pareja, en tres, utilizando el cuerpo sin tocarse, pero armonizando, que vayan interpretando y conceptualizando con el cuerpo y el movimiento algo y lo van a explicar. Y entonces se juntó con la profesora de comunicación. Entonces, la profesora de comunicación y añadieron un elemento más al proyecto. Y lo que hicieron es que el estudiante, antes de plantear su propuesta de biodanza, el estudiante tenía que explicar y escribir el enfoque, ¿verdad? La fuente y el propósito de su biodanza. Esto es importante porque el profesor de comunicación necesitaba que los estudiantes vayan obteniendo y utilizando información, texto en función a una realidad, un contexto puntual. Y entonces era bien interesante. Entonces los chicos lograron entender y comprender que escribir no es una tarea de leer libros y llenar cuadernos, sino voy a escribir, y se apasionaron escribiendo porque eso es importante para que me entienda mi biodanza, porque la biodanza no se entiende así nomás, solo lo entienden quien lo baila. Pero como quiero que entiendan los demás, vamos en equipo a escribir, vamos a explicar. Y eso la profesora empezó a evaluar. Lo puede hacer solo el profesor también, por supuesto. Es fomentar la oralidad, la escritura desde el arte, desde la creación del arte, ¿no? Y ya, suficiente. Y pueden hacer, por ejemplo, ustedes de arte, vincularse con historia, por supuesto. Por ejemplo, en el MUSEM hemos trabajado un proyecto bien importante de un profesor de arte que trabaja escultura, pero lo que han trabajado con sus estudiantes son modelos que tienen que ver con las esculturas de la cultura Vicus. La cultura Vicus tiene una particularidad, ¿no? En sus esculturas. Era bien interesante investigar la cultura Vicus y a partir de cómo ellos manejaban sus propios modelos híbridos, animales, seres humanos, ¿verdad? Y todos mortuorios, es decir, toda su obra de arte estaba relacionada a la muerte. Entonces, desde el arte y de la historia, ¿cómo puede esto convertirse en un aprendizaje más auténtico y profundo? Es no solo hacer una escultura para el trabajo y ya, o mandarlo a hacer en hacho, ¿verdad? O mandarlo a hacer al hermano, sino que la construcción de esta escultura responde a una investigación sólida de la cultura Vicus, ¿no? Entonces, tenemos que articular, pero la verdadera articulación, profesor, la vamos a ver mañana. ¿Dónde realmente hay una articulación de área? En las evidencias de aprendizaje. Ahí está la verdadera articulación, ¿ya? Eso lo vemos mañana, lo dejamos con la curiosidad. Así es. Y bueno, y un abrazo Gracias, a todos. Jaime. Sí, A cuidarse, gracias. por favor, a cuidarse, a aislarse, por favor, por el amor de Dios. Todos hemos tenido un dolor cercano, que no pase más eso. Un abrazo a todos. Para ti también, cuídate mucho también, Jaime. Bueno, nos estamos despidiendo. El día de mañana nos volvemos a encontrar. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas A gracias. ustedes, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta Chao, mañana. chao, hasta luego. Hola, Ruth. Gracias. ¿Cómo estás? Chao, Carlita. Chao, chao, Laurita, chao. Hasta Gracias. mañana, hasta mañana. ¿Se va a poder tener la grabación de las ponencias?
Sí, claro, nosotros les vamos Por a favor. enviar, se va a canalizar a través de de los especialistas de cada RI, ya ellos les van a facilitar la información. Ya, no se preocupen, las grabaciones se las vamos a compartir.